que yo creo que nada más sabe como personas muy allegadas a mí, y es que mi mamá enfermó de cáncer, ¿no? Ok. Pero en ese momento a mí la enfermería me decepcionó porque ¿Eso hace cuánto fue, perdón? tiene 3 años y medio que murió mi mamá. Lo siento mucho. Pero mi mamá era una persona, y muchas gracias de verdad, muy sana, ¿sabes? Cero vicios, hacía ejercicio, dieta, y se hacía sus chequeos regularmente. Entonces, mi mamá, todo lo contrario de mi papá, regresando un poquito en el tiempo del podcast, ella toda la vida estaba orgullosa de mí. Y siempre me decía, ay, no, eres un súper enfermero, mi enfermero, ¿no? Y al inicio me decía, eres mi doctor, aunque seas enfermero. Pero llegó un momento donde dijo, no, tú eres mi enfermero, ¿no? Nada tiene que ver una cosa con la otra. Ella sí lo logró entender, ¿sabes? Y me tenía mucha confianza y cualquier cosa me preguntaba. Y ya, yo le decía. Entonces, cuando le detectan a ella cáncer de mama en el seno izquierdo, empieza con un dolor en el brazo, le sacan una radiografía, resulta que ya no tenía hueso, porque la metástasis le comió por completo el hombro, ¿no? Se lo acabó. Entonces entro en shock y digo, no mames. Y le pregunto, oye, ¿no te hiciste? Porque ella te digo que era de Papá Nicolau, mastografía y todo así, bien puntual, así cada 6 meses y demás. Y le digo, ¿no fuiste a tu exploración de mamá? Y me dijo, sí. Y aquí está mi carne. Y le digo, ¿y qué te dijeron? Porque ella tenía un tumor enorme. Haz de cuenta que tenía todo el seno ya completamente de tumor. Donde quiera que le tocaras ya estaba una naranja allá adentro. Y le dije, ¿qué no te dijo nada la enfermera? Y me dijo, sí. Me dijo que esto duro que tenía yo era normal. Y eso había sido, no sé, 4 o 5 meses antes de que ya le detectaran. O sea, cuando ya seguramente tenía el cáncer avanzado. Y entonces en ese momento yo dije, no lo puedo creer. O sea, si esa enfermera de primer nivel le hubiera mandado en ese momento a una mastografía, ella estaría viva, ¿no? Seguramente no hubiera avanzado a lo mejor más el cáncer, yo qué sé. Y dije, ¿por qué si yo todos los días trato de dar lo mejor para con mis pacientes, por qué uno de mis colegas me falló? Porque me falló, en ese momento me falló. Yo no sé quién sea, ¿no? Nunca supe y ni quiero saber. Y en ese momento dije, es tan importante saber que por un descuido o por un error se puede tu paciente y no sabes familiar de quién sea, ¿no? Y a mí me dolió mucho, ¿no? Pues hijo único. Hijo único y mi mamá era mi amiga, así echábamos desmadre juntos, a todos lados me la llevaba, incluso había quien me criticaba porque luego me la llevaba hasta los congresos, que va a haber un congreso en Veracruz, vente jefa, vámonos. Y me la llevaba a pasear y después del congreso íbamos a la playa y ahí andaba hasta con nosotros echándose una copita y todo. Yo creo que todo eso sucedió porque yo no sabía que no iba a contar con mi mamá todo el tiempo, ¿no? Su tiempo iba a ser mucho más corto que a lo mejor el que tienen otras personas. Pero entonces pensemos que a lo mejor a veces vemos como algo tan sencillo omitir algo con el paciente o no hacerlo o no ponerle el empeño que requiere a una, por ejemplo, en este caso, una exploración de mama. Y entonces, gracias a eso, no se lo detectan a tiempo y cuando se la detectan tiene metástasis ya en todos lados, así hígado, pulmones, riñón, todos los huesos, etcétera. Y me decepcioné mucho. Dije, no mames, ¿no? Y también esa es una cosa que hasta el momento me sigue impulsando en ir a casi todas las instituciones que me invitan, y digo casi todas porque a veces no me es posible, a predicar la palabra de la enfermería, ¿no? A decir, quiero cambiar mentes, quiero que esto no le pase el día de mañana a alguien, ¿no? Ya me pasó a mí y por eso mil veces lo dicen, deja a veces tus problemas personales atrás, no los puedes dejar, pero simplemente intégralos de tal forma que no afecten con tu forma de trabajo para que no afectes a los pacientes de esa forma. Qué duro que este tipo de experiencias o sea, qué duro lo que vivimos y que de aquí saquemos una enseñanza para todos los demás, ¿no? Porque no estaba tal vez tan de acuerdo con esta enseñanza que nos dan mucho cuando somos estudiantes de piensa en esa persona como si fuera tu familiar, ¿no? Porque yo decía, no, yo con mi familiar
no voy a actuar de la manera correcta. De hecho, por eso prácticamente tenemos prohibido atender a nuestra familia, ¿no? Claro. Porque no sabríamos actuar de una manera incluso hasta ética porque Objetiva, hay un conflicto ética. de intereses, ¿no? Entonces yo nunca estaba de acuerdo con esa forma de pensar, pero sí me parece muy bueno pensar que esa persona es mamá de alguien, Exacto. ¿no? Que esa persona es mamá de Papá, alguien hermano, yo qué sé. que funge un papel importante en el corazón de alguien. O sea, eso sí es bien importante que lo tengamos claro cuando tenemos a un paciente enfrente, que nos demos cuenta que esa persona que estamos viendo ahí, que vamos a atender, funge un corazón, perdón, una función importante en el corazón de alguien y que puede hacernos ver de esta manera. Y digo, qué bueno que sepa rescatar algo de la situación y que sepa rescatarlo de esta manera para enseñarnos a más. Y qué importante es el primer nivel, ¿no? Después de que Qué importante es el primer nivel. lo tenemos un poco evaluado, justo por eso, porque pues ellos se encargan de la prevención Pero y además qué importante es ponerte la camiseta. Donde quiera que estés, primero, segundo, tercer nivel, ponerte la camiseta. Soy enfermero, soy profesional y necesito dedicarle el tiempo. No por eso voy a dejar de comer, obviamente porque tenemos vida, ¿no? claro, Pero necesito darle su importancia, que los 10, 15 minutos que esté con ese paciente, le dé yo su importancia. claro. ¿No? Y es una gran lección y después viene lo contrario, ¿no? Primero viene el enojo y la decepción, ¿no? Uno de mis colegas, ya me decepcionó porque hizo una exploración, sintió una mega naranja y dijo que era algo normal, siguió paseando el tiempo y siguió avanzando el cáncer, ¿no? Hasta de las últimas etapas. Y luego la otra, la frustración, Iván. O sea, ver cómo eso nadie te lo va a enseñar. En ninguna escuela. Ver cómo una persona que quieres se va muriendo día con día. Y además, en mi caso muy particular, y los que me conocen pues saben un poco de mi trayectoria, pero decía yo, digo, en esos entonces no tenía yo el doctorado, ¿no? Ahorita ya lo tengo y me dieron el honoris causa apenas, pero decía yo, ¡ta madre! Tantos estudios que tengo y tan chingón que me siento y no puedo hacer nada. Nada, de nada sirven aquí mis conocimientos, mis habilidades, porque no me sirven para nada. Eso decía yo. Después entendí que sí servía, ¿no? Porque sí sabía yo a lo mejor cómo actuar ante un dolor insoportable que le daba a mi mamá, cómo movilizarla para que le doliera menos, etcétera. Pero dices, ¿de qué me sirve todo mi conocimiento si no puedo hacer nada con la persona que yo más quiero que se quede en este mundo? Y entonces ahí volví a entender por qué me volví enfermero. Y dije, yo hace años no sabía, pero a lo mejor la vida también me preparó para que la persona que más amo la pudiera yo llevar de la manita, estar con ella y hacer ese proceso a lo mejor menos doloroso para ella. Porque yo creo que para mí fue mucho más, ¿no? Claro. Definitivamente. Y por algo siempre estás en la enfermería, ¿no? Y de todo aprendes, pero siempre es importante aprender, ¿no? Y decir, ok, ya pasé por la frustración, ya pasé por esto y ya luego llegas pues al afrontamiento, no, no, es un duelo, al final una enfermedad y ya llegas a la reconciliación contigo mismo y al final dices, ¿no? En mi caso, yo no sé si todos, pero sí pude decir, gracias a la enfermería y a mi conocimiento pude hacer este proceso menos pesado, pude acompañar a la persona que amo en esto y me pude despedir de ella de la mejor forma, ¿no? Pude dejar de lado también, porque no es lo mismo otro tema polémico, ¿no? El encarnecimiento terapéutico cuando a ella la llevo ya muy grave al hospital, estaba yo platicando con ella así como contigo, ¿no? Pero ella ya tenía un sangrado de tubo digestivo alto activo. Estoy platicando con ella, me salgo, yo ya estaba muy cansado, y me quedo en la silla de ahí de la sala de espera de urgencias y me quedé dormido como 15 minutos ahí en la silla porque ya no aguantaba el cansancio. Sale la doctora y me dice, ya no tiene tensión arterial tu mamá. Y yo dije, no mames, pues acabo de hablar con ella y como si nada. Y me dijo, no, ya no tiene tensión arterial. Y todavía le dije, es que las enfermeras le están tomando mal la presión porque se la están tomando del brazo que tiene hinchado. No, Andrés, ya no tiene tensión arterial tu mamá. La intubamos, esto, y ahí fue que también dije, gracias, enfermería, porque dije, no, yo ya conozco toda su historia, no me le haga nada. No Claro. necesito que sufra más. Este,
Incluso en Ya, eso te ayudó en tomar la decisión. La exacto. enfermería te ayudó en eso. Claro. Y ya simplemente me dijeron, bueno, pues te ofrezco que te quedes con ella hasta que deje de latir su corazón, ahí ustedes juntos como en privacidad y demás, que lo agradezco mucho porque fue en un hospital público y a veces esas cosas no las permiten en un hospital público. Y sin conocer a nadie, la verdad, ahí sí no utilicé mis influencias, nada. Y ya, ¿no? Pasó la historia y sigue pasando el tiempo y entiendes por qué estás aquí, ¿no? Y que tienes muchas misiones y que la enfermería es tan hermosa que te abre las puertas del mundo a lo que tú quieras.